Líderes mujeres. Su vida. Su obra. Su legado. Líderes mujeres. Empodérate, mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta Adelina Zendejas. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Adelina Zendejas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer, destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres, maestra, sindicalista y comunista. Vivamos la historia de Adelina y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer. Viajemos con ella al pasado y atisbemos nuestra historia desde la óptica feminista de izquierda. Acompáñenos a escuchar la vida de Adelina Zendejas. ¡Comenzamos! ¿Fueron iguales las gestiones de los presidentes Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez impuestos por Plutarco Elías Calles? No, pues a diferencia de su antecesor, Abelardo Rodríguez aprovechó el poder para hacerse rico y no se complicó la vida llevándole la contra a Calles, sino que supo llegarle a este con la adulación y la complacencia, agasajándolo en el casino de la selva, mientras que Pascual Ortiz Rubio, en su breve administración, impulsó una política exterior propia defendiendo la autodeterminación de los pueblos. Las relaciones internacionales las entendía muy bien. Él era un diplomático. Antes de ser impuesto como presidente por Calles, él se desempeñaba como embajador. Así, México ingresa en 1931 a la Sociedad de Naciones, reconoce la Segunda República Española y se opone a la intervención estadounidense en Nicaragua. Ortiz Rubio tuvo el acierto de nombrar a don Genaro Estrada Félix como secretario de Relaciones Exteriores de México, quien desarrolló la política de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, la cual se conoce como la Doctrina Estrada en honor a su autor. En la administración del general Abelardo Rodríguez hubo la huelga de tranviarios y de electricistas. La ciudad se quedó a oscuras completamente. Las huelgas de los petroleros comenzaron a cobrar un ímpetu terrible, al igual que la lucha de las mujeres por sus derechos sociales y políticos. La situación política del país, que aparentemente se equilibraba, en el fondo seguía el pleito político. No diré que terrible, sino para retrasar la aplicación de la Constitución, porque lo mismo militares que civiles habían querido una revolución, pero no tanta. De los 20 a los 30 en la sociedad mexicana, en la política mexicana, había muchas mujeres destacadas, mujeres que ocupaban puestos de rango muy alto y no votábamos. Ya hemos hablado de las mujeres vasconcelistas, de Matilde Rodríguez Cabo, a quien esta serie le dedicó un capítulo. Adelina, ¿quiénes nos faltan? Nos faltan muchísimas. Nos falta hablar de Esperanza Velázquez Bringas, gran simpatizante de la Unión Soviética, directora de la Biblioteca Nacional de México además. De María Sarroz y María Luisa Ocampo, ambas directoras de la Biblioteca de la Secretaría de Educación, nombradas por Vasconcelos y su frivolidad. Ya suelta Vasconcelos, pues frívolo o no, Vasconcelos empoderó a las mujeres designándoles cargos en educación. Reconoció su preparación, pudo haber puesto a hombres. Está bien, dejemos en paz a Vasconcelos, pues ya ve que tú eres vasconcelista, ¿eh? No soy vasconcelista, siento que le agarraste tirria a Vasconcelos nada más. No es eso, simplemente que yo considero que los periodistas no solo debemos informar, sino también dar nuestro punto de vista, forjar conciencia ciudadana y opinión pública. O sea que hay que decir la neta. Así es, y ya no me interrumpas, que no me va a alcanzar el tiempo del programa para visibilizar a las mujeres destacadas de la época. Pues aún me faltan muchísimas por citar. Te hablaba de María Luisa Ocampo, la gran dramaturga a quien no se le ha dado reconocimiento, nadie le ha hecho justicia, y ella era una gran escritora teatral, una mujer muy serena, muy organizada. En el 26 se formó el Sindicato de Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, y en el comité ejecutivo iba una mujer, una que luchó más que los hombres. Ella era preciosa, era doña Amalia Caballero de Castillo Ledón. En 29 ya era la Universidad Autónoma. Las facultades comenzaron a convocar los exámenes de oposición y dárselos a quien ganara. Entonces la doctora Esther Chapa ganó el primer concurso de medicina.
Ella fue la primer mujer catedrática que entró en una facultad de la universidad. Fue la directora del laboratorio de microbiología, después maestra de microbiología y de virología. Ella era una sabia de la especialidad médica. La universidad no le ha hecho justicia porque políticamente, pues no dejaban de luchar por el voto. En los estados, en San Luis Potosí se halla María Faena Rocha, en Yucatán la hermana Carrillo Puerto, así como Rosa Torres y Leonarda Gómez Blanco. En Guerrero destacaba la campesina María Lao, la primera magistrada que hubo en México, que por más que digan que fue María Lavalle Urbina, no, yo lo verifiqué y una vez que la declararon la mujer del año dije, me perdonas María, pero la primera magistrada que hubo en México fue Esperanza Velázquez Bringas, una mujer muy importante, muy revolucionaria, de una cultura humanística. Esta era una mujer muy austera, discreta, culta, ella era abogada. Hizo el primer plan educativo de la Revolución junto con Pallavicini. Trabajó muy de cerca con Carranza. El plan y programa educativo de Venustiano Carranza que ella elaboró sirvió para fundar la Secretaría de Educación. Esperanza Velázquez Bringas tampoco le tenía el menor respeto a Vasconcelos, ¿eh? Bueno, pues todo esto era de risa porque no teníamos el voto. No votábamos, pero teníamos jueces mujeres en los tribunales de menores. Las señoras Navarro y Guadalupe Zúñiga, viuda de González, eran jueces del tribunal de menores. En el 30 o 32 nombran ministra, no embajadora, a Palma Guillén, a quien le reconozco valores intelectuales, que al poco tiempo fue a dar a Dinamarca. Y a la hora del tronido terrible de la guerra, cuando ya todo se bamboleaba por la guerra de España, Bassols regresó a México. Yo digo que pegó la carrera. Bassols era tan contradictorio que se vino a México y la representación de México en Ginebra quedó en manos de Palma Guillén, quien estuvo allí hasta que el gobierno le ordenó regresar. Ya era la invasión nazi. Palma estuvo por un pleito de no poder salir de Ginebra. A su regreso de Ginebra a México, Palma Guillén fue nombrada directora de enseñanza secundaria. Entonces era un cargo muy alto. Ya no era la directora de la normal, no. Era la directora de enseñanza secundaria, una institución muy seria. Aparte de las mujeres que he mencionado, comenzaron a surgir la maestra María Ríos Cárdenas, que estaba metida hasta el copete con el Partido Nacional Revolucionario, y Artemisa Sáenz Arroyo, la escritora, periodista y trabajadora, mejor conocida como Xóchitl. También estaba Luciana Villarreal. Había más y no votábamos. Luego de visibilizar a las mujeres destacadas de la época, Adelina nos hablará de los congresos feministas de obreras y campesinas en los que el movimiento feminista fue concesando sus propuestas, pero ahora ya no solo demandaban sus derechos sociales, sino también su derecho al voto. Los congresos femeninos comenzaron a tener lugar a los finales de la década de los 30. Entre ellas había mujeres muy feministas y líderes de la CROM y del PNR. Poco a poco el movimiento femenil fue tomando consistencia en cuanto a la lucha campesina y obrera, especialmente en la protección de la maternidad, creación de recintos para los niños, los derechos civiles y al final el voto. En la celebración del primer Congreso de Obreras y Campesinas, que fue un éxito, participaron Refugio García con Elena Torres, las dos miembros del Partido Comunista. En el Congreso se hizo un programa muy bien estructurado sobre el cumplimiento de la ley federal. Después se siguieron otros congresos en los que participaban trabajadoras, pero también intelectuales, profesionistas que fueron formando una unidad. Las muchachas de leyes iban y planteaban las cosas legalmente. Al mismo tiempo, se luchaba por la formación del sindicato de maestros y por reforzar la organización de las ligas agrarias femeninas, que desempeñaron un papel extraordinario en la época de Cárdenas. Y estábamos metidas en los sindicatos, en las organizaciones femeninas, en el Partido Nacional Revolucionario, al calor batiente. En esa década se celebraron muchos congresos femeninos, como unos 5 o 6. Digo que son muchos porque ¿qué tantos habitantes tenía México? Y en ellos María Ros Cárdenas tomó parte muy destacada. Estaba en el PNR y era enemiga jurada de todo lo que oliera a socialismo. María Ríos Cárdenas celebró 2 reuniones junto con Xóchitl. Déjame te cuento de una reunión que hicieron para estudiar la prostitución. Las cosas que pedían eran de una ingenuidad, por ejemplo, que las prostitutas se dejaran organizar, que se cerraran las pulquerías y las cantinas. Fue de risa, porque las comunistas irrumpieron en el Congreso y al frente iban Consuelo Urán, una gran dirigente, una mujer de un temple tremendo, y la directora Esther Chapa.
otra lideresa fabulosa. Allí había médicos mujeres que querían legalizar la prostitución, no combatirla, amparar a la mujer. El Congreso dio vuelta tal que de peticiones intrascendentes se convirtió en una manifestación seria a petición del voto y a cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Y las mujeres no votaban. Esto fue Historias de Líderes Mujeres, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género, y agréganos a tus contactos de Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Adelina Cendejas y dinos si te está sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.